Programación, sin duda alguna, que le trae a usted y lo actualiza desde muy tempranas horas de la mañana con las noticias. Así es que desde ya vamos en esta hora y media a tratar temas importantes, especialmente en el campo legislativo, y vamos a hablar también acerca de todo este proceso de elección interna que ha llevado a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gracias por el espacio. Siempre te lo he dicho, de periodista, de ex periodista, uno de los espacios más equilibrados que yo veo de la televisión salvadoreña. Bueno, muchas gracias. Te agradezco por tus palabras. También saludo a Walter Coto, diputado de Nuevas Ideas. Gracias por acompañarnos. Walter, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a ti por permitir estar juntamente contigo, con toda esta teleaudiencia. Va a ser un momento especial para poder transmitir a la población todo lo que se está generando dentro de la Asamblea Legislativa. Así que estén muy atentos porque vamos a hablar cosas muy importantes para el país. Claro, quiero comenzar quizás en una primera instancia conociendo el resultado de las elecciones internas y que los llevó desde luego ya a ustedes particularmente a estar al frente con, digamos, en un proceso de reelección a la cual se someten para los próximos comicios. ¿Sí? Bueno, Ernesto, yo creo que en general viene El Salvador un periodo electoral. Creo que esta es una gran oportunidad de seguir consolidando la democracia, desde las internas de los partidos, ¿verdad?, hasta las elecciones en general. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Nuevas Ideas, somos los que más interesados estemos que el 4 de febrero y el 4 de marzo sean elecciones inmaculadas, y ahorita venimos de un proceso interno que creo que ha dejado sumamente consolidado al partido. Nosotros vamos, y lo digo claramente, aunque ya lo definieron algunos como electodictadura, decía. Qué bonito es cuando la gente escoge, ¿verdad? Y no cuando le escogen mesas gremiales. Pero en esta electodictadura nosotros vamos a buscar tener los 60 diputados de la Asamblea Legislativa. Vamos a pelear hasta el último curul y vamos a pelear por las 44 alcaldías del país. Y sobre todo por algo que yo siempre he recalcado, por la mayor victoria en unas presidenciales en la historia democrática del país, que va a ser la reelección del presidente Nayib Bukele. ¿Y cómo les fue a ustedes así de manera particular en este proceso de elección, Walter? Bueno, personalmente pues me fue muy bien, gracias a Dios. Las personas de La Paz, fuimos 7 candidatos, quiero comentarte, 7 candidatos. De los 7 candidatos se tendrían que escoger 3 candidatos, y que sería la primera, segunda y tercera posición, y gracias a Dios tuve el apoyo de la mayoría de las personas y fui la primera casilla. Pero ese es un proceso interno que tuvo una gran transparencia y se permitió que corrieran las personas que quisieran hacerlo, y no más aún que eso. En nuestro partido se da algo que es trascendente para la democracia, tal como lo apuntaba Guevara, en el sentido de que, mira, si incluso hubieron personas que corrieron, que son diputados en la actualidad, y ellos no llegaron o no alcanzaron la votación correspondiente para ir el próximo periodo. Entonces, lo que te da a entender esto es que en el proceso interno no hay, vamos a poner a este porque es amigo. ¿Me quieres decir que fue una esencia de democracia, transparente? No, definitivamente nosotros podemos asegurarlo, porque en definitiva todos tuvimos la igualdad de poder competir, los que fuésemos, incluso suplentes, que actualmente son suplentes, están por encima de las casillas de propietarios. Entonces, el proceso fue altamente transparente, altamente democrático, y yo creo que es lo que nosotros necesitamos en el país. Lo que nosotros necesitamos en el país es que dentro de los partidos políticos también no existen injerencias, no exista amiguismo, sino que por el contrario exista, que sean las bases, el consolidado, que pongan a las personas que ellos consideren pertinentes, y es lo que se ha hecho en Nuevas Ideas. A ver, me pregunta un poco, lo antecede el hecho de que en su momento se hablaba de que había poca participación a la hora de establecer las votaciones internas, no solo del partido de ustedes, sino que del resto, y que en algún momento se hablaba de un poco de apatía. Creo que el padrón de ustedes anda, creo, alrededor del 500,000, ¿no? Es 400,000, sí. Entonces, y cuando vemos los números de manera así directa, la pregunta que se hacía, bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hubo poca afluencia? En nuestro caso no es por apatía, Ernesto, estoy seguro que no fue por eso, sino que nosotros, el mecanismo de seguridad para evitar que se manipularan las elecciones,
fue sumamente rígido, entonces había que empadronar, o sea, había que hacer un proceso previo, se establecieron digamos, para la diáspora un mecanismo y para la gente había que movilizar, lo que implica, digamos, un gran recurso económico hacia las sedes de los partidos, también implica para la gente perder medio día de su tiempo, pero consideramos que era lo mejor, te digo, para garantizar, porque que hay sectores interesados en permear nuevas ideas, los hay. O sea, ¿vos crees que no hay sectores poderosos de gremiales, de embajadas, de agentes externos, de estos vendedores de humo que siempre andan diciéndote, mira, te garantizo tal casilla, mira, te voy a poner aquí, no te preocupes que tenés la venia del hombre? Entonces todo este grupo de vendedores de humo que están interesados en poner sus cuotas de poder, se definieron estos mecanismos para garantizar primero la democracia, que fueran votos reales de gente de militantes de nuestro partido, y lo otro, que no hubiera una manera de estar vendiendo cuotas de poder dentro de Nuevas Ideas. Así que la gente, los militantes de Nuevas Ideas decidieran quiénes eran sus mejores representantes. Eso fue en el caso de nosotros. En el caso de Arena, que hasta pusieron ahí clasificados de que busca candidato, recompensa una buena cachimbiada, porque es lo que les toca, ¿verdad? Pero nuestro tiempo igual, vamos poniendo ahí clasificados de búsqueda de candidatos. En cambio, nosotros no tuvimos esos problemas, tuvimos... Ok, entonces el tema digamos, de los números de votaciones en algún momento no corresponde muy bien a una especie de apatía, sino una situación de logística o de un mecanismo de seguridad para garantizar. No era planilla única la que se presentaba, no. Era abierto. Por eso te digo, nosotros sí hemos hecho un ejercicio real de democracia, en lo que, tal vez en algunos casos, digamos, ya había, entre las estructuras había un candidato muy consolidado y no se presentó a nadie más, pero jamás fue una instrucción del partido de que solo hubiera alguien. ¿Y estas denuncias que surgieron, que se dieron en su momento, cómo fueron tratadas? Algunas denuncias que fueron excluidos, no fueron incorporados dentro del padrón para poder participar. Mira, bueno, en el caso de las personas que, algunas personas que pierden, siempre hay como una búsqueda de responsabilidades, ¿verdad? Que creo que fue en el menor de los casos. Y en el caso del padrón, no hubo una denuncia generalizada, más de alguna persona, muy probablemente un error, o sea, cuando digitas tu DUI y te equivocas y te quedas fuera, pero así que hubo una denuncia generalizada, no las hubo. Es más, creo que nosotros lo que sí buscamos es que nuestros militantes llegaran a la sede, se afiliaran, se empadronaran, porque tuvimos ese paso previo, o sea, fuimos los únicos de tener ese paso previo. Es que hubo un empadronamiento al principio. Tal vez sí es importante hacer mención a la población y también a ustedes, que para que pudiesen votar tenían que empadronarse, y había una sede en cada departamento. ¿Te imaginas tú la gente de la Unión? Para poder ir a ejercer su voto, o perdón, para poder ir a empadronarse, tenía que viajar incluso hasta 1 hora para poder llegar a donde estaba la única sede del departamento. Mate San Miguel, La Paz, San Salvador. Entonces, no solamente... ¿Fue más logística que a lo mejor provocó un poco esa... Lo que se pretendió es que hubiesen los suficientes mecanismos de seguridad que posibilitaran lo mismo, que queríamos nosotros que fuera transparente. Y a pesar de todos los mecanismos, siempre existen personas que dicen, no, mira, esto ¿verdad? Y eso es natural. ¿Con cuántos votos salieron ustedes electos? Yo con casi 4.000. 4.000, ¿tú? 1.000. ¿Y eso es representativo a lo que podría ser el padrón? Esa era la pregunta un poco que se hacía, ¿no? Mira, con el padrón evidentemente no, pero con el número de empadronados sí. Pero te digo, era mover, imagínate, 400.000 personas. O sea, es bien complicado, es bien oneroso. Entonces, pero creo que fue de todos los ejercicios democráticos, el de Nuevas Ideas es el que mejor resultó. O sea, nosotros, ponele, yo no he visto planillas publicadas de otros partidos, las publicaron 3 o 4 días después. Había unos que hasta en las bolsas de basura depositaban sin ninguna... O sea, imagínate que el mecanismo de seguridad era una bolsa de basura donde metían el voto, y cualquiera podía haber metido a quien quisiera, ¿me entendés? Entonces, hay otros que no sabemos cuál fue, ni cuántos, con cuántos fueron escogidos. Yo te aseguro que hay candidatos de otros partidos con 10 votos, con 15 votos. En cambio, los tuyos fueron 4.000 pero y los de Walter quiero destacar, no solo el mecanismo no solo el mecanismo para, digamos, llevar a los votos, sino también el mecanismo de anuncio que 1 hora, hora y media después de cerrado nuestro proceso interno,
ya se estaban dando los candidatos, se publicaron con toda transparencia qué número de votos, casillas, todito. ¿Salió fortalecido el partido con todo el proceso o salió un poco fragmentado, dividido? No sé. Estamos sumamente fortalecidos y como te repito, la mejor muestra es de que de los 60 diputados, te digo, en el peor de los casos, yo creo que los salvadoreños nos van a dar unos 55, en el peor de los casos. Ok, que dejando 5 a la deriva. Hoy con todo este proceso de diputados donde ya no habrán por residuos, es otro de los grandes, digamos, cambios que experimenta el sistema de elección que vamos a tener en las próximas elecciones, ¿no? Próximos comicios. Sí, claro. O sea, yo creo que lo que se va a generar es darle más fortaleza a la democracia en el país. Era absurdo el sistema anterior porque no proponía el hecho de dar la democracia. Si la democracia es el hecho de que las mayorías puedan escoger a sus representantes, entonces la voluntad del pueblo tiene que ser premiada. Y yo creo que este mecanismo le permite que la voluntad sea más representativa a nivel de poder buscar a cada uno de los candidatos correspondientes. Entonces yo creo y estoy seguro y estoy convencido que esto también favorece al pueblo. Pues la gente no entendía cómo puede ser posible que una persona sacaba 19,000 votos, por decir algo, y se quedaba otro con 40,000 votos. Era un absurdo. Entonces ahora esto sí le va a generar la tranquilidad a la población y va a tener la representación de la democracia en su máxima expresión. Cristian, ¿cuáles son ahora, digamos, los retos a los cuales se enfrenta esta nueva legislatura que se va a elegir ya en estos próximos comicios, frente a lo que se ha logrado también hacer en la que va a concluir precisamente? Mira, yo creo que el reto más importante es poner al país en otro plano. Venimos, creo que en esta primera legislatura en la que hemos trabajado de la mano con el presidente Nayib Bukele, se ha solucionado está en camino de solucionarse el gran problema del que nunca creímos que había una solución, que era la seguridad. Es decir, yo te lo voy a decir como salvadoreño, aún dentro de este movimiento político, aún siendo, digamos, un actor político, yo no veía luz al final del túnel. Y creo que el 99.99% de los salvadoreños no la veíamos. Y lo hemos dado. Entonces, ahorita viene cambiar la infraestructura de nuestro país. Solo te voy a dar un ejemplo. De las 5.200 escuelas del sistema público, hay por lo menos 3.000 que entran en categoría gallinero. ¿Cómo vas a desarrollar o cómo vas a preparar una nueva generación de salvadoreños cuando tienen que ir a gallineros a estudiar? Si aquellos hubieran hecho por lo menos 100 escuelas por año, ya estaríamos hablando de decir, mira, vamos a tener el 100% de escuelas en buenas condiciones. No tenemos una infraestructura económica y lo repito, la apuesta de anteriores gobiernos fue vender la mano de obra de los salvadoreños de la forma más barata. Era su única estrategia, no cualificarla, no prepararla. Tenemos que prepararnos frente a retos económicos de un mundo globalizado en el que te digo que en las anteriores generaciones, en el peor de los casos, nos fuimos en el último vagón y en la gran mayoría solo vimos pasar el tren, y que en esta, por lo menos con la decisión de entrar al Bitcoin, nosotros nos hemos subido al tren de las nuevas tendencias en tecnología y la gente está volteando a ver El Salvador. Entonces, prepararnos para todos esos retos, acompañar al Ejecutivo en cambiar esto y en ir afinando, como por ejemplo el trabajo que hizo ayer la Comisión de Seguridad, de ir afinando, o la de legislación también, en el caso de las notificaciones, que más adelante podemos hablar de eso. Ya vamos a hablar de ello, sí, pero, solo quiero cerrar un poco el tema. Es ir afinando todos aquellos detalles, porque vos sabes que aunque uno, como la ley no es tangible como tal, pero la ley es la que te permite, la plataforma de que te precede a cualquier otro. Algunos análisis de evaluación a la legislatura que está por concluir apuntan a que ha habido demasiada ausencia de debate en algunos temas en particular. ¿Qué piensan al respecto ustedes? Bueno, mira, yo creo que debate de parte de la oposición se ha planteado siempre. Ellos han tenido la oportunidad de poder exponer y fundamentar cada uno de los temas que se han llevado al pleno o que se han llevado a las comisiones. Y yo creo el tema con respecto a ellos es que no tienen oídos. La población salvadoreña no los escucha. Entonces ellos se sienten no representados, pueden manifestar alguna u otra cuestión, pero la verdad al final todos hemos tenido esa capacidad de poder entrar
a analizar temas trascendentes. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública, es un tema que ha sido como de boga, como que ha sido importante. Si te das cuenta tú, ellos siempre han hablado que no lo van a apoyar, que no consideran que no es una política lo cuestionan de manera directa, sí, ¿no? Pero claro, ellos nunca preparan. Sobre todo nunca, por las prórrogas y algunas violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? De lo que ellos manifiestan que son violaciones de derechos humanos. Y lo importante de todo eso es que ellos lo plantean, lo dicen en el Pleno. Bueno, lo dicen en el Pleno hay veces para poder robarse el show, porque cuando están en las comisiones o no llegan o no dicen absolutamente nada. El día de ayer, la gente de Arena, en un tema trascendente para el país con respecto a las reformas al crimen organizado, no dijeron absolutamente nada. Incluso, te digo, uno de los que más expone y habla y dice y grita y patalea en el Pleno, que estaba en la comisión el día de ayer, por la mañana llegó y en la tarde ya no llegó a trabajar. Entonces, ¿qué significa con eso? Que ellos simplemente quieren de alguna manera robarse el show, hablar un poco, pero al final no están dándole nada al país porque no están generando también ideas que son dentro de las comisiones, que son dentro del Pleno. Sino lo único que ellos pretenden es poder obstaculizar a través de sus argumentos todo lo planteado por este sistema que estamos generando. Y lo que decía Cristian es importante. Lo primero que había que hacer en este país es refundarlo. Es necesario, necesitábamos poner todos los pilares y todas las fundaciones que se necesitaban. Y el pilar principal de este país era la seguridad pública. Si tú te das cuenta, hace un par de años atrás, lo que más la gente decía no era la parte económica, no era la parte de la agropecuaria, no. Decía, nosotros necesitamos que en el país exista paz, exista tranquilidad, exista seguridad. Y es lo que hemos brindado. Ahora, eso no ha sido fácil. Ahora se escucha fácil. Ahora se mira como un logro que era algo sencillo, pero no, por el contrario, era un logro que era impensable. Esto, lo que estamos viviendo en El Salvador es un sueño realmente. Esto no creíamos que lo íbamos a tener. Entonces sí hay debate, hay, mejor dicho, hay lecturas, se analizan muy bien los dictámenes a la hora, porque la oposición denuncia de que hay ausencia de debates y que lo que se presenta es lo que se aprueba, no hay madrugones, incluso habla también de la eso. Ausencia es la de ellos. Vaya, solo para darte un ejemplo, lo puedo decir con nombre y apellido. Sí. Marlene Funes, vaya, miren la plenaria pasada, llegó como a mediodía, o un poquito después de mediodía. Creo que es una cosa del Día del Maestro, ¿verdad? Sí, sí. O era algo no, pero el Día del Matemático era. Se echó media hora hablando, metió que lo decía que los mareros inocentes, o sea, en esa habló media hora. De ahí llegó a las 5:27, después del receso de almuerzo, llegó a las 5:27 de la tarde. O sea, imagínate que de su hora de almuerzo llegó a las 5:27. Ya habíamos avanzado con otro par de cosas. ¿Yo qué culpa tengo que no lleguen a las plenarias? ¿Yo qué culpa tengo de que no lleguen a las comisiones a trabajar? O que cuando lleguen a las comisiones uno se quede dormido, el otro no participa y en la tarde el otro ya no llega. Y el que estaba dormido no sé si llegó. Ya tampoco llegó. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros? Cuando te presentaban una cosa que te decía, hay que estudiarlo, ¿cuál es la manera de trabajar? Ernesto, y vos que venís de años en el periodismo no puedes dar. Lo vemos el próximo lunes. Solo entraba comisión. Lo vemos el próximo lunes. El próximo lunes se da por recibido. El da por recibido que ahorita vamos y así pasaba. Calentando la tortilla y la gente ahí sin avanzar. Nosotros nos dan el tema a reunirnos, a estudiarlo. Al otro día ya estamos. ¿Yo qué culpa tengo que nos preparemos y que ellos no? No es ausencia de debate. Es ausencia de actores políticos interesados en cambiar este país. Y eso no es culpa de nosotros, ni de Walter, ni mía, ni de Nuevas Ideas. Es que ellos nunca entendieron que el modelo político ya había cambiado. ¿Cómo es posible que puedan haber tenido, vos también estuviste en la Comisión del Agua? Sí. Mate, Walter y yo estuvimos en la Comisión del Agua. ¿En se aprobaron inmediatamente. Tal vez 4 meses, mira, y ahí escuchamos de todos. Fue bien discutida, fue bien discutida, recibimos ampliado el debate. En esa ley hay aportes de la UCA. O sea, hacía artículos que la UCA sugirió de que las universidades en general, es la primera vez que se convocan a todas las universidades del país. Lo que pasa que para ellos es debate ir a decirle, miren, la mesa de FUSADES, vamos a pedir carpaccio de no sé qué, vamos a pedir unas boquitas de no sé cuánto, entonces en esa mesa vamos a estudiar. ¿Usted qué opina, señor pagado por tal empresa? Está bien, lo vamos a anotar. Esos eran los estudios que ellos tenían. Y este tema también de la cual en su momento escuchamos de la oposición, de decir, bueno, no ha cambiado mucho a lo que se planteaba que iba a haber en la Asamblea Legislativa,
en el tema de gastos, por ejemplo, en el tema de asesores y otros aspectos que en su momento critican que se mantienen vigentes hoy en día, ¿no? Bueno, la Asamblea, primero te voy a plantear un escenario. La Asamblea del año pasado fue la primera Asamblea que ha tenido un ahorro, que tuvo cerca de los $2 millones. Sí. Pero llegamos a una Asamblea destruida, Ernesto. Walter te puede darte las oficinas, pero te lo digo, arrasadas. Si ahí se robaron hasta los tornillos del rack del televisor. Y no estoy exagerando, es que llegábamos a oficinas que hasta ¿cómo se llama? Las cajitas de luz, los tomacorrientes, no había nada. Entonces, y vos vas a otras instituciones con un presupuesto menor y ves todas esas instalaciones en perfecto estado. La Asamblea parecía zona de guerra. O sea, gente que ha estado en otras instituciones del Estado llegaba y decía que no podían creer cómo estaba la Asamblea. Mira, yo vi cables, pero pelados, que yo decía, ya nos vamos a electrocutar. Y no es que estoy hablando de lujo, es que estoy hablando de temas de seguridad. Entonces, cierran un ciclo legislativo positivo desde ese ángulo, en el que puede decirse de que ha cambiado una Asamblea Legislativa, es mucho más democrática, a tu criterio. Es democrática en el sentido de que el pueblo nos ha escogido a nosotros. O sea, aquí no hay ningún diputado impuesto. No hay ningún diputado impuesto. Entonces, y el pueblo fue tan sabio que nos dieron 56. Es decir, que nosotros no necesitamos, y no lo vamos a hacer de todas maneras, sentarnos a escuchar actores corruptos para que nos digan. Yo me acuerdo, ¿te acordás que Walter, que cuando comenzamos la Asamblea decía, tienen que sentarse para hacer la transición? ¿Y vos crees que nos íbamos a sentar con Rodolfo Parker? Con la Margarita Escobar. En su momento decían también, bueno, se le he escuchado a la oposición decir, bueno, ellos prometieron incluso bajarse el salario como diputados y no lo hicieron. Fíjate que esas percepciones que están diciendo ahí, creo que son como fuera de lugar. Bien lo decía Guevara, la Asamblea totalmente estuvo destruida, literalmente. Cuando él dice un campo de guerra, era totalmente destruida. Nosotros no poseemos muchas cosas, nosotros poseemos bonos, nosotros no poseemos vehículos, utilizamos nuestros propios vehículos, ¿verdad? No poseemos gasolina para los vehículos, no poseemos celular, todos estos seguros privados que anteriormente manifiestan que se tenían. Yo no conocí nada de eso. En la Asamblea yo no conocí nada de eso. Nosotros vamos al seguro normal, pues. Entonces, todos estos privilegios que anteriormente se tenían o que tenían los diputados, nosotros estamos claros que nosotros no los tenemos. Y solo te voy a decir algo, Ernesto. Esta es la Asamblea más rentable en la historia del país, pero por mucho. Con las leyes que nosotros, solo en el tema de seguridad, con las leyes que nosotros, cuando nosotros entramos el presupuesto de seguridad, cuando entró el presidente Nayib Bukele, era de $1.900 millones, 1.500 millones de dólares. Hoy nuestro presupuesto de seguridad es de 900, solo ahí son $600 millones menos. Mira cuánto es el tema de ahorro en la atención de heridos. Por bala, macheteado, son $60 millones. Es decir, nosotros hemos tomado las decisiones que le han significado un gran ahorro al bolsillo de los salvadoreños. Y como te dice Walter, sin nosotros, yo llegué a la oficina y la gente que conoce mi oficina te va a ser testigo. Había un fondo como jefe de fracción que vos tenías para mejorar la oficina, o sea, tenías un fondo. Yo no agarré ni $1, agarré el sofá de Rodolfo Parker, solo le eché Lysol por si acaso. Habían 4 escritorios del PCN, los uní, esa fue mi mesa de trabajo y después yo me compré mi propia mesa. ¿Me entendés? Entonces, todos esos lujos que menciona Walter, que hubo en el pasado, nosotros no los hemos conocido y no los queremos, porque no los necesitamos para trabajar y lo hemos demostrado en este año. Ok, entonces ese discurso de la oposición frente a las críticas que hace y que las hemos mencionado, de alguna manera no tienen esa base argumentativa. Entonces. Es hipócrita. Es mentiroso. Y también no pueden atacar el trabajo legislativo, tratan de atacar por otra vía, porque no pueden decir que nosotros no vamos a comisiones. No puede decir que no estamos constantemente trabajando en la Asamblea Legislativa. Mira la producción legislativa que tenemos en la actualidad. Yo te aseguro que la producción legislativa de este periodo no se compara a 5 o 6 periodos de ellos. Nosotros hemos producido muchas normas que han venido a dar seguridad, tranquilidad, que han generado en el tema del recurso hídrico, en el tema de pensiones. Si tú te vienes a analizar los grandes temas macro del país, lo hemos comenzado a tocar. Por eso te decía, estamos refundando el país, porque estaba totalmente destruido. Entonces, nosotros estamos conscientes, y esto es importante, nosotros estamos conscientes que el trabajo que se está haciendo es la vía correcta. Sabemos que falta mucho
Es que aquí no hemos dicho Y que esta ya todo lo- partida de rentabilidad que dices tú, siempre hay para los diputados un 14,000, creo que eran, o 15,000 de acuerdo a lo que Eso se también, levantó. eso, ¿También se eliminó? Eso también es una, no sé de dónde, me imagino que así funcionaban ellos y ellos han extrapolado. Ya que no se así- entrega ese dinero, no esa se especie entrega. de Es que bono mira, para... digamos, me imagino que ellos así funcionaban, pero ahora que está totalmente normado todo para decirte que a vos te van a dar 14,000 pesos en sueldo, la única manera de sacarlos es llegar con un maletín y meterlos ahí. ¿Me entiendes? Cosa que nos pasa. Hay bueno, digamos en el caso de la bancada de nosotros, que es la más grande, nosotros sí tenemos asesores, pero como le dice Walter, vean los resultados de nuestro trabajo. Bueno, ponerle que yo estoy en la Comisión de Hacienda. Yo creo que llevamos cerca de 260 dictámenes. ¿Me entiendes? Y ellos inflaban los anteriores. Solo para darte el ejemplo, cuando sacaron el último presupuesto ellos, el presupuesto es un solo dictamen. El presupuesto general de la nación es uno solo. Bueno, 2 con la ley de salarios, pero 2. Okay. Ellos sacaron 14. Porque lo cutarrearon todo para meter unas planillas ahí, toda tal cosa. Entonces, no era una producción legislativa real. Entonces, Sí ha habido una digamos, un cambio en el tratamiento inmediato, me dicen ustedes, de aprobar las leyes más contundentes que podemos tener. El caso de la seguridad, que era una respuesta inmediata que merecía con y fíjate lo que se ha logrado. Cuando ¿no? te digo desde rentable también, Sí. imagínate, la Asamblea era el epicentro de corrupción de este país. ¿Qué modelos habían ahí? Plaza Fantasma, Walter no me dejará mentir. Yo siempre, ¿Ya no hay ahora eso? no hay plaza. Mira, cuando vos llegabas a la Asamblea, había un montón de gente literalmente deteniendo las paredes. Yo pasaba por los pasillos, estaba la gente así, deteniendo a la pared. En las gradas, cuando vas subiendo al Salón Azul, siempre había un grupo como de 20 personas ahí en las gradas. En todas las gradas de la Asamblea había gente sin hacer nada o deteniendo paredes en el mejor de los casos. Anda, ve a la Asamblea si pasa eso ahora. Espérate. El caso de los maletines negros, ya no sé, ahí ya no hay. Y yo entiendo a la gente, ¿verdad? Pero un diputado no se hacía millonario con el salario. Se hacía millonario vendiendo leyes a la medida o vendiendo la gobernabilidad del país. Cada ley eran 10,000, 20,000. Yo te puedo Bueno, y garantizar. aquella modalidad de ir a marcar y a cobrar también sí, se volvió. Bueno, la Marlene todavía lo hace. Porque, ¿Ah? porque Sí, mira. lo que ¿Se pasa- mantiene todavía eso? No se mantiene para nada. No, lo que quería decirte es que hoy todos los empleados tienen la obligación de marcar, ¿verdad? Pero trabajan dentro de la Asamblea Legislativa, hacen su trabajo administrativo. Ya no solo llegan a correspondiente. marcar y a cobrar, como yo se pensé que decía para antes. marcar, como decía ella. Ajá. Sí, no. En la Asamblea estamos haciendo que toda la gente trabaje como nosotros estamos trabajando. Yo creo que cuando un liderazgo es fuerte, como es el liderazgo del presidente de la Asamblea Legislativa, nos ha enseñado a nosotros a trabajar constantemente por el pueblo salvadoreño. A mí me admira cuando yo observo a Ernesto Castro, no obstante no tener comisiones, está ahí. A Cristian Guevara, que sale hasta altas horas de la noche, trabajando en los temas de país, y las respuestas a esos temas de país han sido palpables. Aquí no nos pueden venir a decir a nosotros, mire, realmente ustedes están gastando, están generando, pero no están haciendo un cambio en el país. Lo hemos generado, claro. Ahora es fácil decirlo en 2 minutos, la seguridad y la paz y la tranquilidad se tiene en el país. Es fácil poder decirlo, pero en aquel momento era un problema que no se tenía, que se pensaba que no tenía una respuesta. Ok, interesante esta primera etapa en la que hemos conversado, porque como tenía días de no, y aprovechando la presencia en su calidad también como jefe de la fracción. Y solo algo rápido, Ernesto. Vamos a reducir de 84 a 60. Esa sí es una reducción real. Okay. Esta etapa de evaluación, desde la perspectiva de ustedes, de lo que se ha logrado, ha habido producción, ha habido, dicen ustedes, ha habido, digamos, un énfasis contundente en los temas neurálgicos del país, el tema de la seguridad. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ahora entremos a hablar de esta visita que hizo, por cierto, el fiscal general ayer a la Asamblea Legislativa. También estuvo el ministro de Seguridad, en la cual se presentaron un pliego de peticiones para poder hablar de la aprobación de disposiciones transitorias especiales para el procesamiento de imputados en el régimen de excepción. Así es, ¿verdad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros.
Estás viendo Diálogo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar con nuestra evaluación del trabajo legislativo con el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, el diputado también Walter Cotto, que nos acompaña esta mañana, quiero decirle a usted que si ya están listos para ir a Roatán, todo incluido, bueno, por la compra de Dermagar y Dermagar Kit, Dermagar After Sun o jabón íntimo Intidiva a través de tu verdadera app del ahorro, recibe doble cupón y participa en la rifa para ganar uno de los 4 viajes. Fíjense usted, uno de los 4 viajes dobles a Roatán, gracias al laboratorio Adiugo. Así es que recuerda descargar ya la app como PharmaValue en App Store, en Google Play y también en App Gallery. Ahí está la oportunidad para que tú te puedas ganar uno de esos 4 viajes dobles a Roatán. Bueno, vamos a quizás a entrar un poco ya en algo específico, no sin antes preguntar también, y en el caso de las fracciones, ¿cuánto reciben por cada fracción? ¿Cuánto se les está dando? Porque antes tenían también como una especie de presupuesto, ¿no? Y de personal. El dato no lo tengo, pero cada quien recibe proporcional al número de diputados. Es totalmente proporcional al número de diputados. Pero no es que un diputado reciba el dinero. Eso se da en el contexto de lo que tú decías, del ahorro y de lo que ha sido... Lo que pasa es que ese es un acuerdo de junta directiva y siempre... Porque la gente, la percepción de la población es un poco, bueno, y sigue más de lo mismo, o realmente ha habido austeridad como en algún momento se... Bueno, y te lo ponía a decir, imagínate que teniendo el poder, incluso hasta hubo voces como Carlos Araujo diciendo que había la posibilidad de subir a 120 diputados. Nosotros hemos hecho el camino contrario, pasar de 84 a 60 diputados. Solo ahí ya va a haber una disminución de un 30%. O sea, creo que hemos dado muestras, ¿cómo es que se llama? Fehacientes. Pero te voy a decir, aparte del ahorro, no solo en el tema de eso, sino, como repito, Plaza Fantasma ya no hay. Solo ahí hay un gran ahorro de esos $2 millones. Maletines fantasmas, maletines negros ya no hay. Ya no hay ONG fachada. Estamos hablando de $300 millones ahorrados, más todas las leyes rentables que le hemos dejado. Es decir, por eso te digo, o sea, no solo es un tema de ahorro, sino es un tema que le estamos siendo sumamente rentables a la sociedad salvadoreña. Y lo mejor, Ernesto, y ahí tal vez el tema, la evaluación que nosotros tenemos. Fíjate, la última evaluación de la anterior Asamblea Legislativa fue 2.8. Se ha reprobado, como que te sacaras 3 en un examen, pues ni 3 llegaron. Y nosotros ya vamos por el 7.1. Entonces quiere decir, o sea, agarrar una institución totalmente llena de lodo, a las que le gritaban dipurratas en la calle, y llevarla a este punto, te digo, no ha sido fácil. Y no ha sido porque despilfarramos el dinero. Ha sido porque, al contrario, como te repito, la gente ha visto nuestro trabajo. Hay una pregunta del público. ¿Cuántos asesores tiene cada diputado? Dice. Depende, porque cada quien, digamos, escoge su equipo de trabajo. O sea, me imagino el tema. Lo que pasa es que no es como una función estándar. Hay gente que está en el tema legislativo, donde se necesitan, por ejemplo, más abogados, o en el tema agro, en el que se necesita alguien experto en ese rubro. Es decir, hay 20 comisiones diferentes, hay temas de derechos humanos, de legislación, entonces es diferente. Y también, para la honestidad del caso, también tenemos como un pool de asesores para la bancada. Bueno, vamos a ver, una vez ya repasamos todos estos aspectos evaluativos de lo que hay en la Asamblea Legislativa, entremos a ver estas nuevas disposiciones presentadas por la Fiscalía General, Walter. Entiendo de lo que se busca es en su momento lograr procesar estos grupos delincuenciales de una forma en la que puedan ser en grupo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito ese... Bueno, el presidente de la República, a través del ministro Villatoro, que dicho sea de paso, uno de los mejores ministros que hemos tenido en materia de seguridad, ha manifestado lo siguiente, que era necesario poner unas disposiciones transitorias especiales con el objeto de poder ordenar el procesamiento de todos los detenidos en el régimen de excepción. Es decir, que lo que se pretende en este momento es que cada una de las personas que forma parte de una estructura delincuencial sea procesada por la estructura delincuencial. Te explico. Voy a decir un número. Digamos que en El Salvador habían 12 clicas. Clica A, B, C, D, F.
Entonces, los pertenecientes a la clica A van a ser procesados con la clica A. Ya no individual. Imagínate que había casos que había un proceso acá, en Santana, en San Miguel, por decir algo, en La Unión. Entonces, eran procesos desperdigados. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Es que va a ser esto va a ser transitorio, va a ser para 24 meses. ¿Qué es lo que va a hacer la Fiscalía? Va a comenzar a ordenar a cada uno de los personajes que forman parte de una estructura delincuencial y ahí va a ser procesado. Esto va a generar mayor ahorro, mayor rapidez y va a generar, porque lo que estamos viviendo en el país nunca se ha vivido. Date cuenta cuánto en el país se habían capturado a 71,000 personas. No en el país, sino que internacionalmente tampoco se había vivido. Entonces, porque estamos en un régimen de excepción que ha permitido la captura de todas estas estructuras delincuenciales. Ahora, el procesamiento era importante. En un proceso penal existen diferentes fases. Es como una especie de lote de enjuiciamiento por lote o grupos. Por estructura delincuencial, ¿no? Ellos, los pandilleros, se habían organizado en estructuras, en clicas, en ranflas. Entonces lo que se pretende es que ellos ahora van a ser procesados de acuerdo a cada una de las estructuras correspondientes. Ese es lo primero, y esto fue presentado por parte del ministro Villatoro, claro, en representación del presidente de la República. Pero existe también otras iniciativas que el día de ayer dimos un dictamen favorable, que es el del actor mediato. Te explico. El actor mediato es aquella persona que con su grado de posesión o jerarquía, mandaba a cometer un hecho delictivo al de menor jerarquía. Por ejemplo, tú eras el jefe de la clica 80 y tú decías, maten a fulano de tal. Cuando iniciaba el proceso de juzgamiento, se llevaba el proceso, el homicidio por quien había cometido el hecho delictivo. Pero este personaje que había mandado a matar, que había dado la orden para hacerlo, quedaba a un lado, no quedaba procesado. Entonces el actor mediato ahora va a tener la posibilidad, el que mandó a matar a esta persona, entonces que fue un actor intelectual, por decirlo así, un actor mediato, ahora él va a tener la penalidad hasta de 1/3, es decir, puede ser de 45 a 60 años de prisión al líder pandilleril. ¿Por qué? Porque no se puede dejar a estas estructuras o a estas personas en mayor jerarquía sin un procesamiento judicial. Entonces, esa fue una de las propuestas de parte de lo que fue el fiscal. Quiero comentarte que fue una sesión muy bonita, donde se presentó el fiscal general de la República y comenzó a hacer a cada una de las acotaciones necesarias y los fundamentos. También se presentó a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal con la magistrada Chicas, que también hizo sus fundamentos de cada uno. Y ambos dijeron, estamos de acuerdo en que se modifique la ley del crimen organizado. Ojo con esto, no se puede en este país a una estructura delincuencial, a unos terroristas, poder juzgarlos como se juzgaba con instrumentos jurídicos de materia común, como es el Código Penal, el Código Procesal Penal. Para eso existe una ley correspondiente que es la ley del crimen organizado. ¿Eso se estaría aprobando? El día de ayer se dio el dictamen favorable. En la comisión se aprobó. Ya está aprobada. ¿Y pasa a plenaria? Pasa a plenario este día. Este día, ¿no? Este día. Cristian, ¿cómo va el proceso de selección de los perfiles de los nuevos magistrados a elegir en la Corte de Cuentas de la República? Bueno, ahorita estamos... ¿Será que vamos a tener se van a elegir magistrados imparciales, no van a tener ningún tipo de, lo que en el pasado se ha dicho, negociaciones y aparte compromisos políticos? Bueno, primero nosotros, ahorita vamos en el proceso de entrevistas, llevamos 14 entrevistas, creo que nos faltan 13 o 15, si no me equivoco más, justo vamos a la mitad del proceso. De entrada te digo que vamos a tener los magistrados en tiempo y en forma, y cuando te digo que vamos a escoger las mejores propuestas para el país, te voy a contar cómo funcionaba esto. La primera vez que, digamos, como comisión política, escogimos funcionarios de segundo grado, nos mandaron FUSADES un cuestionario. Y estaban molestos porque nosotros no hicimos las preguntas que ellos nos mandaban. Es decir, que anteriormente
los procesos de selección se hacían en las gremiales. Porque ellos decían que tenían el baremo o el baremo que ellos mandaban era el que se debía de implementar. Entonces eso ya pasó, las preguntas están abiertas, ahí hay representantes de todos los partidos políticos. Hemos visto, por ejemplo, en la última sesión que el representante del FMLN, el jefe de fracción de ellos, estuvo muy activo, es decir, que hay un proceso transparente. Incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, les mandó un mensaje a todos esos vendedores de humo, a la gente de Tecoloco legislativo, porque dice que ya andan entrevistando a los 34. Los 34 candidatos les han dicho, vos vas a quedar. A todos les han llamado, mira, yo ya hablé, yo ya tengo órdenes de que vos vas a quedar. Eso se acabó, Ernesto. Hay gente que todavía les cree. Claro, los 3 que van a quedar van a decir, pues fue por ellos. No, es que a los 34 les dijeron lo mismo. A los 34 les venden espejitos de... ¿Quién? ¿La oposición hace eso? No, allá hay actores que vos sabés que en este mundo hay un montón de actores que toda la vida han vivido de andar vendiendo espejitos, ¿verdad? Y cambiándolos por oro. Entonces, ¿cuándo se había dado un discurso de ese nivel como el que dio el presidente Ernesto Castro en la selección para dejar claro que ya esos formas anacrónicas de escoger funcionarios se acabó por cuotas? Bueno, todavía el FMLN dice, no, sí, mire, sí es verdad, es que nosotros nos repartíamos las cuotas, pero es que así tenía que ser. En plena comisión lo dice, o sea, ya se acabó, Ernesto. Ahí vamos a escoger la propuesta, las mejores propuestas técnicas, y han llegado buenos currículos, han llegado muy buenos currículos para eso. Vi en su momento el emplazamiento que hacía Jorge Castro a una de las candidatas, y hacía ver precisamente su papel y su rol frente a compromisos de carácter político. ¿Eso estará fuera de toda...? Hay gente que nos ha llegado, así como hemos tenido buenos currículos, también hay gente que nos ha llegado a querer mentir. A decir, no, si no tengo nada que ver con un partido político. Pude cuando ha sido asesor de presidencia de partido, ¿verdad? Cosa que no está mal, simplemente te inhabilitan. Porque una de las condiciones es que no tengas una afiliación partidaria. Entonces, o sea, no es porque nosotros pensemos, este es un mal candidato, es que simplemente las reglas están así. Y también hemos preguntado, hemos insistido en procesos, por ejemplo, en los que se han dejado perder millones de dólares. En anteriores cortes, pues, pero que se han dejado perder millones de dólares, hasta 2.2 millones de dólares, porque caducó el proceso. Y para mí, cuando caduca un proceso, disculpa, primero el dinero de los salvadoreños, y cuando caduca el proceso, las únicas 2 razones son negligencia. Ok, entonces, a juicio de ustedes, en este análisis evaluativo que hemos tenido esta mañana del trabajo, ¿se han cambiado hasta esos patrones de elección? No es que se han cambiado. Ha resurgido. Digo esto porque en su momento alguien decía por ahí, ¿no? Si continuamos siendo más de lo mismo, ¿no? No, para nada. Mira, lo que pasa, yo creo que, por ejemplo, siempre se trata de quitar el enfoque de lo bueno que se está haciendo. Mate vos. Hemos platicado aquí 5 minutos con un tema trascendente de tema de seguridad, pero hemos platicado 30 minutos en un tema que no son trascendentes para la nación, sino que en el tema de seguridad, que ahora podemos platicarlo, ver qué se está haciendo, qué iniciativas se están dando, cómo estamos controlando el tema de la seguridad, cuál va a ser el procesamiento de todas estas personas, qué estamos mejorando para que la seguridad siga dando los pasos que ha dado. Pero en esos temas nosotros no le damos el centro de atención, porque la política anterior o los viejos políticos lo que siempre han querido es llevarse al payasismo dentro de cualquiera. Entonces, no hablan los temas de país. Los temas de país los dejan a un lado. Mira, por ejemplo, ahorita yo quiero recalcar nuevamente, porque para mí es importante hacerlo, estas iniciativas presentadas por parte del presidente de la República van a dar en materia de seguridad todavía mayores avances. Bueno, el fiscal hacía ver, refiriéndose a ese punto específico, él decía de que lo que van a evitar ahora es tratar de cambiar esa modalidad también, de que más tardaban en entrar los delincuentes que salir de la cárcel, ¿no? Sí, lo que se pretende hacer Creo con que esto es no darle herramientas jurídicas a la Fiscalía General de la República para que nuevos elementos de prueba se puedan presentar en los juzgados correspondientes, y serán los juzgados quienes van a determinar si estas personas
han cometido los hechos delictivos, forman parte de las estructuras o no forman parte de la estructura. Hemos cambiado y modificado por completo el sistema penal de este país y eso es trascendente. Te imagínate tú en la política criminal anterior, donde una persona miembro de una estructura delincuencial, la penalidad era una penalidad tan baja. ¿Por qué lo dejaron así las antiguas asambleas? Lo pudieron haber reformado. En algo tan sencillo, pues no lo hicieron. ¿Por qué no permitieron que en los delitos de corrupción estos prescribieran? Porque también forma parte de una política de querer encubrir a ciertos segmentos. Todo eso nosotros lo hemos desmontado y no ha sido fácil. Ha sido una cuestión completamente difícil, pero estamos diciendo que este es el camino correcto y tenemos que atender estos temas. También hay un tema muy importante que creo que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Es contra aquellos que también decía Michelle Sol cuando se presentó a la Comisión de Legislación. Mire, en este país siempre se ha querido encubrir a ciertos segmentos que se aprovechan de las mayorías más necesitadas. Estoy hablando del tema de las notificadoras. Mira, aquí ha habido... Ese es otro tema que... tema trascendente del país. Se va a, digamos, como a penalizar ciertas prácticas que no estaban, ¿no? Anteriormente. No, lo que se ha generado en este momento es que se ha instituido un nuevo tipo penal. Aquellas personas que comercialicen, que vendan y que todo eso sea contrario a la ley, ahora ellos van a ser penados de 8 a 12 años de prisión. ¿Por qué? El derecho penal comienza a existir como última ratio. Las notificadoras se les ha proyectado, se les ha permitido en muchas ocasiones que regularicen, que arreglen, pero ellos no quieren. Ahora pregunta de quiénes son todas estas notificadoras. ¿Qué intereses están ahí? ¿Por qué nunca se dio una ley permanente? Porque siempre estaban tratando de generar unas que fueran por un tiempo. Bueno, eran estafas las que se hacían, porque prácticamente te decían venderte un lote, nunca te daban escrituras y a lo mejor esas propiedades estaban hasta embargadas, ¿no? El drama familiar, los cientos de dramas familiares que nosotros hemos visto. ¿Eso se resuelve hoy con la plenaria que se aprueban hoy? En este día se le va a seguir dando más? No, ya también se dio un dictamen favorable en materia de legislación y también vamos a llevarlo a plenario. Pero anexo a eso, también en vivienda, también dimos un dictamen favorable a dar una ley, es una ley ya permanente con el tema de las notificadoras. Entonces van dos normas, una que es en materia penal, una institución de un nuevo tipo penal, pero también vamos a dar una ley permanente, donde se le va a permitir a la notificadora 6 meses para que ellos lleguen al ministerio y digan, miren, yo tengo una notificadora, yo estoy en este proceso de regulación, 6 meses para que todos ellos se pongan ya al día. Y una vez que se pongan al día, ¿verdad? Ellos puedan comenzar a resolver de más de 350,000 familias en este país. No es un tema sencillo. Más de 350,000 familias que tienen ese problema en este país. Y eso estamos buscando la solución nosotros como bancada ASEAN. A esos son los temas de país que nosotros tenemos que enfocarnos. Porque si nos ponemos a enfocarnos en temas de payasismo legislativo, nunca vamos a avanzar en este país. Esos son los temas que tenemos que nosotros enfocarnos y comenzar a trabajar de manera directa y articulada, y es lo que estamos haciendo. Ok, interesante, el tiempo se nos fue, pero fue interesante conocer de parte de ustedes todos los métodos y las acciones evaluativas que se han hecho en esta legislatura y de cara a lo que viene como compromiso electoral para las próximas elecciones. Así es que vamos a estar muy atentos a seguir el curso de la situación y por supuesto tenerlos más seguidos para poder hablar de temas neurálgicos como bien lo sitúa Walter. Gracias, Cristian. Gracias, Ernesto, y nuevamente, bueno, por el espacio, ¿verdad?, al que te vuelvo a felicitar, y un saludo a los salvadoreños, a los buenos salvadoreños, a los buenos. Gracias, Walter, también. Un gustazo enorme estar juntamente con ustedes, un saludo especial para toda la gente, en especial a la gente del Departamento de La Paz. Ok, nos vamos entonces a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también de los proyectos que tiene la Dirección de Obras Municipales. Estará con nosotros Edwin Chavarría, representante de la DOM. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con más.